Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 8, titulada Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 4, los versos 22 al 24, en los cuales leemos lo siguiente. Acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de la mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Durante años, José Antonio vivió en las calles de Palma, España, como vagabundo. Con cabello y barba canosos y desordenados, José parecía mayor que sus 57 años. Un día, Salva García, el dueño de una peluquería, se acercó a José y le propuso un cambio total de imagen. Ya con José en el sillón del salón, un equipo de trabajo cortó, tiñó y peinó los mechones enredados de cabello y barba. A continuación, José consiguió ropa nueva y elegante. Entonces vino la revelación. Cuando José se sentó frente a un espejo, le brotaron lágrimas. ¿Este soy yo? Soy tan diferente que nadie me va a reconocer. Y luego agregó, no fue solo un cambio de look, me cambió la vida. En Efesios 4, 17 al 32, Pablo afirma que los creyentes han experimentado una transformación completa. Se despojaron de su antiguo yo y abrazaron una nueva identidad. Es algo parecido al cambio de José, aunque no es una mera transformación externa, porque en este caso, y según Efesios 4:23, incluye renovar la actitud de la mente. Leamos en Efesios el capítulo 4, los versos 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo aboga Pablo para que los creyentes vivan de una manera que fomente la unidad de la iglesia? Comparemos ahora con Colosenses, el capítulo 3, los versos 1 al 17. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En la sección anterior, Efesios 4, 1 al 16, el tema de Pablo fue la unidad de la iglesia. Cuando comparamos Efesios 4.1 con Efesios 4.17, notamos cuán similares son estas dos exhortaciones sobre cómo andar o vivir. Esta semejanza sugiere que Pablo aborda el mismo tema, la unidad y el estilo de vida que la respalda, pero desde un punto de vista nuevo e inicialmente más negativo. En Efesios 4:17 al 24, Pablo contrasta el estilo de vida de los gentiles que él considera que socava la unidad, con patrones de vida verdaderamente cristianos que la fomentan. Mientras leemos la aguda crítica de Pablo al estilo de vida depravado de los gentiles, debemos recordar su convicción de que Dios los redime por medio de Cristo y les ofrece plena participación en el pueblo de Dios. En Efesios 4, 17 al 19, entonces, ofrece una descripción limitada y negativa de los gentiles en la carne. Pablo no solo está preocupado por los pecados o los comportamientos específicos exhibidos por los gentiles, está preocupado por un patrón de comportamiento que exhiben una trayectoria descendente de vivir en las garras del pecado. En el corazón de Efesios 4:17 al 19 se encuentra un retrato de una espiritualidad embotada, en la vanidad de sus mentes teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta espiritualidad insensibilizada es la fuente del entendimiento entenebrecido que se destaca al comienzo del pasaje, cuando leemos: por su ignorancia debida a la dureza de su corazón, después de perder toda sensibilidad.
y la práctica sexual depravada resaltada al final, cuando leemos se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. Alejados de Dios, no saben cómo vivir y separados de su gracia salvadora continúan en una espiral descendente de pecado y depravación. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el poder del pecado que sigue arrastrando a una persona a más pecado? Al volver a contar la historia de la conversión de su audiencia, ¿qué idea central les está transmitiendo Pablo? Leamos en Efesios el capítulo 4, los versos 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Luego de describir su existencia anterior como gentiles, Pablo no dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. En cambio, señala, ustedes no han aprendido así de Cristo. Al notar que los destinatarios lo oyeron a Cristo y fueron enseñados en Él o por Él, Pablo aboga además por la adopción de una vida moldeada por Cristo con la expresión conforme a la verdad que está en Jesús. Para Pablo, llegar a la fe apunta a una conexión personal con Cristo tan vívida y real que puede describirse como aprender a Cristo. Reconocemos que el Jesús resucitado y exaltado está vivo y presente con nosotros. Sus enseñanzas y su ejemplo nos moldean y somos leales a Él como nuestro Señor. Abrimos nuestra vida a su guía y su dirección activa mediante el Espíritu y la palabra. Pablo nos dice que adoptar una vida moldeada por Cristo requiere 3 procesos que él expresa con imágenes de vestimenta. Número 1, despojarse o alejarse de la antigua forma de vida. Número 2, experimentar una renovación interior. Y número 3, vestirse del nuevo modelo divino de vida. La metáfora de Pablo refleja el uso de la ropa en el Antiguo Testamento como símbolo de la pecaminosidad y de la salvación. En la antigüedad, los hombres usaban una túnica hasta la rodilla como prenda interior y una capa o manto para ofrecer protección contra el sol. Del mismo modo, las mujeres vestían túnica y manto. Las culturas reflejadas en la Biblia eran de subsistencia. Las prendas eran preciosas y caras, y se guardaban durante mucho tiempo. Hubiera sido inusual poseer más de una muda de ropa. La calidad y el estilo de esas prendas indicaban la identidad y el estatus del portador. Cambiarse de ropa, cambiar una muda de ropa por otra, era un acontecimiento inusual e importante, no algo insignificante como en muchas culturas en la actualidad. Pablo imagina que el cambio de vida es tan notorio como lo hubiera sido cambiarse de ropa en este contexto del siglo I. ¿Cuál es la diferencia crucial entre aprender de Cristo y aprender a conocer a Cristo? ¿Qué consejos de Pablo con respecto al uso de la palabra entre los creyentes son los más importantes para ti en este momento? ¿Y por qué? Leamos en Efesios el capítulo 4, los versos 25 al 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Repetidamente, Pablo utiliza una estructura interesante en Efesios 4:25 al 32, que se ilustra en Efesios 4:25. Un mandato negativo: desechen la mentira. A continuación, un mandato positivo: hablen la verdad cada uno con su prójimo. Y luego, una justificación: porque somos miembros los unos de los otros, lo que parece indicar porque somos miembros de un cuerpo y por lo tanto estamos relacionados entre nosotros como partes de ese único cuerpo. La exhortación de Pablo, hablen la verdad, no es una invitación a confrontar a otros miembros de la iglesia recitándoles los hechos con torpeza. Pablo alude a Zacarías 8:16, que exhorta a hablar la verdad como forma de fomentar la paz. Dado que en Efesios 4:31 Pablo destierra la ira y las expresiones de enojo, sus palabras en Efesios 4:26 no permiten ejercer la ira dentro de la congregación, sino más bien Pablo admite la posibilidad de la ira al tiempo que limita su expresión con el sentido: si te enfadas, no permitas que esto produzca pecado como fruto. Pablo parece interrumpir la temática de su discurso con un mandato negativo sobre los ladrones. El que robaba, no robe más. Positivamente, que el ladrón trabaje y haga algo útil con sus propias manos, que se fundamenta en lo siguiente: para tener con qué ayudar al necesitado. Quizá Pablo incluya aquí esta palabra acerca de los ladrones debido a la conexión entre el robo y el discurso engañoso, como lo ilustra la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5, 1 al 11. La fe de Pablo en el poder transformador de Cristo es tan fuerte que imagina a los ladrones convirtiéndose en benefactores. Luego, Pablo ordena: ninguna palabra mala salga de su boca, que describe la palabra destructiva que irrefrenablemente se abre paso hasta los labios para hacer su obra dañina. De manera positiva, Pablo imagina que cualquier expresión negativa no solo se detiene, sino además se reemplaza por una declaración que muestra 3 criterios. Número 1, es buena para edificar a otros. Número 2, oportuna. Y número 3, da gracia a los oyentes. Ojalá todas nuestras palabras pudieran ser así. Al analizar los pecados de la expresión verbal dentro de la comunidad cristiana, ¿qué exhortación comparte Pablo acerca de la presencia del Espíritu Santo con los creyentes? Leamos en Efesios el capítulo 4, el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo ofrece una advertencia desalentadora y a la vez una promesa conmovedora. Los pecados que cometemos unos contra otros en la iglesia no son faltas menores, sin mucha importancia. Lo que entristece al Espíritu Santo es nuestro mal uso del don divino del habla para destrozar a otros. El hecho de que Pablo replique Isaías 63:10 acentúa la seria advertencia: sin embargo, fueron rebeldes y entristecieron a su Espíritu Santo, por eso se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. En una promesa reconfortante, Pablo afirma que el Espíritu Santo sella a los creyentes desde el día en que aceptaron a Cristo.
hasta el día de la redención. La relación del Espíritu con el creyente no es frágil, sino duradera. Cuando los creyentes menospreciamos la presencia del Espíritu que mora en nosotros, al usar como arma el don divino del habla, no se dice que el Espíritu se va, sino que se entristece. El Espíritu tiene la intención de permanecer en los creyentes, marcándolos como propiedad divina y como protegidos de Dios hasta la venida de Cristo. Pablo resalta la plena divinidad del Espíritu como el Espíritu Santo de Dios y destaca la personalidad del Espíritu al reflejar que el Espíritu Santo se entristece. Debemos andar con cuidado al analizar el misterio de la deidad. El Espíritu es uno con el Padre y con el Hijo, y a la vez distinto del Padre y del Hijo. El Espíritu tiene su propia voluntad y por lo tanto toma decisiones. Podemos entristecerlo y blasfemar contra él. Esas expresiones no son propias de un mero poder o influencia, sino que son características de una persona. ¿Es entonces el Espíritu una persona como tú y como yo? No. Usamos terminología humana limitada para describir lo divino, y el Espíritu es lo que los seres humanos nunca pueden ser. El Espíritu Santo de Dios vive en un contacto tan íntimo con nosotros que se dice que nuestros actos lo afectan. Compartimos la vida con un miembro de la deidad comprometido con nosotros en una relación duradera que nos sella hasta el tiempo del fin. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta de fe a esta asombrosa verdad? Al referirse en Efesios 4:30 al día de la redención, Pablo invita a sus lectores a considerar el uso de la palabra en el contexto de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, se puede interpretar que Efesios 4:31 y 32 se refiere al uso de la palabra al acercarnos a ese gran acontecimiento. A la luz de la venida de Cristo, ¿qué actitudes y comportamientos relacionados con la palabra debemos descartar? ¿Y qué actitudes y comportamientos debemos adoptar? Leamos en Efesios el capítulo 4, versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En la exhortación final de Efesios 4, 17 al 32, Pablo vuelve a dar un mandato negativo. Este identifica 6 vicios de los que deben librarse, un mandato positivo de ser benignos, compasivos y perdonadores y una justificación. Los creyentes deben perdonarse unos a otros como también Dios los perdonó en Cristo. La lista de 6 vicios comienza y termina con términos generales y globales: toda amargura y toda malicia. En el medio hay 4 términos adicionales: enojo, ira, gritos, maledicencia. El último de estos traduce la palabra griega blasfemia, que el español ha tomado prestada como término técnico para la palabra o la expresión degradante en contra de Dios. Sin embargo, el término griego identifica el discurso que difama a Dios o a otros seres humanos como maledicencia o calumnia. En la lista, las actitudes amargura, enojo, ira parecen desbordarse en un discurso airado. En esencia, Pablo desmilitariza el discurso cristiano. Las actitudes que impulsan el discurso airado y las estrategias retóricas que lo emplean deben eliminarse del arsenal del cristiano. La comunidad cristiana prosperará y se fomentará la unidad de la iglesia.
solo cuando estas cosas se dejen de lado. Sin embargo, la maledicencia no debe suprimirse, sino reemplazarse. Las conversaciones y las acciones en la familia de Cristo y fuera de ella también no deben surgir de la ira. Deben estar motivadas por la bondad, la ternura y el perdón, basados en la norma más elevada de todas, el perdón que Dios nos ha extendido en Cristo. Pablo presenta el perdón vertical, el que Dios nos ofrece a nosotros, como modelo para el perdón horizontal, el que nos ofrecemos unos a otros. Piensa en el poder de tus palabras. ¿Cómo puedes usarlas para edificar, animar y aumentar la fe? Que la conversación sea de tal naturaleza que no necesiten arrepentirse, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si tienen el amor de Dios en el corazón y aman la verdad, buscarán cimentar y edificar a sus hermanos en la santísima fe. Si oyen algún comentario que perjudique a un amigo o hermano, no lo fomenten, es obra del enemigo. Al que lo exprese bondadosamente, recuérdenle que la palabra de Dios prohíbe esa clase de conversación. ¿Cómo cambiaría tu congregación si los demás miembros y tú hicieran una promesa que incluyera declaraciones como las siguientes? Número 1. Deseo que mi influencia dentro y fuera de la familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sea positiva, edificante, que aumente la fe y levante la moral. Número 2. Al recordar los llamados de Cristo a la unidad y el amor, dedicaré más energía a confirmar a quienes hacen y dicen cosas que creo que son buenas, que a señalar las faltas de quienes creo que están equivocados. Número 3. Cuando no concuerde con alguien, dejaré en claro mi respeto por mi hermano creyente. Daré por sentados su integridad y su compromiso con Cristo. Presentaré mi opinión discrepante con delicadeza, sin estridencias. Número 4. Viviré gozosamente, buscando toda oportunidad para edificar y sostener a mis hermanos miembros de iglesia mientras espero la venida de Cristo. Y ahora, algunas preguntas para dialogar. Repasa en algún momento las 11 veces que en Efesios Pablo describe a los 3 miembros de la deidad trabajando juntos para la salvación de la humanidad. ¿Cómo informa este énfasis reiterado nuestra comprensión de la deidad? ¿Cómo se aplica el consejo de Pablo acerca del modo de expresarse de los cristianos en la era de la comunicación mediada por computadora que se usa con demasiada frecuencia para el acoso cibernético y la difamación anónima en línea? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que contemplando somos formados a la semejanza divina, la semejanza de Cristo. Reflejamos los brillantes y vívidos rayos de su justicia sobre todos los que se asocian con nosotros. Nuestro carácter se transforma, porque el corazón, el alma y la mente están iluminados por los reflejos de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.